In this, in this, En este problema, queremos encontrar una ecuación para la función racional basada en el gráfico. Para hacer esto, encontraremos la función en forma factorizada, o este formulario aquí, donde a es una constante y tenemos factores en el numerador y factores en el denominador. Antes de hacer esto, identifique algunos de los componentes clave de nuestro gráfico. Comencemos con los interceptos. Aviso como tenemos un intercepto x de 3, este sería el punto y tenemos un intercepto de -2. Este sería el punto. Aviso como también tenemos un asinto vertical aquí, que es x igual -1. Esta es la información que necesitamos para determinar nuestra función racional, pero tenemos que recordar: conocer el asíntoto vertical es x igual -1. Nos da información sobre un factor en el denominador, y sabiendo que tenemos un intercepto x de 3, nos da información sobre un factor en el numerador. Y luego podemos usar el intercepto y o este punto aquí para determinar el valor de nuestra constante a. Así que comencemos a configurar esto. Vamos a tener f de x igual. Encontraremos en el segundo paso. Así que tendremos nuestra constante a aquí. Y ahora vamos a considerar nuestro asíntoto vertical. Recuerde que se encuentran asíntotas verticales al determinar cuáles valores x hacen el denominador igual a 0. Si x igual -1 hace que nuestro denominador es igual a 0. Eso significa que debemos tener un factor de x más un hexaneuto en el denominador. Aviso, si x es -1 tenemos un 0 en el denominador, lo que nos daría este asíntoto vertical. Siguiente, si sabemos que el intercepto x es, que significa f de 3 debe ser igual a 0. Significado: cuando x es 3, el valor de la función es 0. Bien, una función racional es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. Por lo tanto, si sabemos que el intercepto x es más 3, nuestro numerador debe tener un factor de x, 3. Y ahora casi tenemos nuestra función, pero todavía tenemos que encontrar el valor de a. Y podemos encontrar usando el intercepto y, o este punto aquí. Si este punto sobre la función tiene coordenadas, entonces f de 0 igual -2. Entonces, si sustituimos 0 por x, este valor de la función debe ser igual a -2. Así que vamos adelante y hagámoslo. F de 0 sería igual a x0, 3 hexasiemens menos 3, 0 más 1 es igual a 1. a times 0 minus 3 is -3, 0 plus 1 is 1. Esto debe ser igual -2. Tenemos lo que, 3a = -2 divide ambos lados por -3. 2, divide both sides by -3. Y tenemos el valor de a. A es igual a +2, 3. Mirando ahora a esta función aquí. Esto es lo mismo que a veces esta fracción, y desde a es 2, 3 podemos escribir la función como f de x es igual a 2 por la cantidad x, 3 dividido por 3. 2 times the quantity x minus 3, divided by 3 times... X la cantidad x más 1. Aviso como tenemos 2, 3 x la fracción, que se ajusta a la forma que tenemos aquí. Realmente no debemos dejar la fracción de 2, 3 en el numerador. Debemos escribirlo de esta manera. Esta función aquí tiene todas las características dadas por el gráfico. También aviso que para doble compruebe esto. Aviso como el grado del numerador y denominador son ambos 1, lo que significa que un asíntoto horizontal sería la relación de los coeficientes líderes, que en este caso sería y igual 2, 3. Mirando nuestro gráfico, aparece que nuestro asíntoto horizontal es igual 2, 3. y equals 2/3. Bueno, espero que esta explicación fue útil.